Dios les bendiga, niños. La Iglesia Comunidad Cristiana para la Familia les saluda, les bendice y cada una de sus maestras les saludamos, les enviamos un abrazo grande, grande, grande. Y en este día tan especial vamos a continuar con nuestra clase de primarios, vamos a continuar con el libro de los Hechos y hoy veremos una lección maravillosa, una lección donde el Señor nos enseña de su amor y de su palabra. Niños, la lección del día de hoy la vamos a encontrar en Hechos capítulo 20 al capítulo 21 hasta el versículo 19. Allí vamos a ver la asombrosa carrera de Pablo, la carrera de vida y la carrera de fe que tuvo Pablo durante todo su ministerio. También vamos a aprender cómo el Señor nos confía a cada uno de nosotros proclamar su evangelio. Y vamos a ver cómo a pesar de las dificultades, el Señor le dio la victoria a Pablo a través de la oración, a través de la oración de la iglesia y cómo fue la vida de este apóstol, el cual el Señor bendijo grandemente. Así que vamos a dar inicio a nuestra clase. Niños, Pablo fue fiel al evangelio y aunque a él le costó mucho, él soportó muchos sufrimientos. Y esto era porque él quería proclamar la verdad de Jesús, que se extendiera su palabra. Y así que donde quiera que Pablo iba, el apóstol, él esperaba sufrir a causa del mensaje. Y esto era porque a donde quiera que él iba, siempre había oposición, siempre habían personas que no querían que fuera conocido el nombre de Jesús. Y niños, en sus últimas cartas a la iglesia, específicamente en la iglesia de Efeso, Pablo les recordó a la iglesia su ejemplo. Y esto era porque Pablo, él trabajó mucho, él trabajó arduamente para suplir no solamente sus propias necesidades y no ser de carga para la iglesia, sino que él también se esforzó para ayudar a la iglesia, en este caso a la iglesia de los Efesios, y les enseñó a trabajar arduamente y ayudar a los más necesitados. También a proclamar el evangelio y les recordó que no deberían buscar recompensa de dinero, sino que deberían reconocer el valor de la iglesia. En Mateo capítulo 5, niños, él nos enseña la palabra de cómo era la vida de los cristianos, de esa primera iglesia, y cómo ellos experimentaban las bendiciones de Dios. Una característica que define a los cristianos en su servicio a los más necesitados en la sociedad. Y la palabra nos dice que los relatos de los hechos nos muestran cómo los creyentes compartían sus vidas los unos con los otros. Todo lo que tenían, lo tenían en común, incluyendo todos sus recursos. Y esta es la misión que Pablo enfatizó o hizo resaltar a los efesios. Niños, el apóstol Pablo también describió sus pruebas, sus aflicciones, y él lo hizo para recordarnos que los que seguimos a Jesús, tal vez de la misma manera que Pablo, podemos encontrarnos con sufrimiento, pero que el Espíritu Santo, niños, nos va a dar esa capacidad de seguir y de soportar las pruebas y de perseverar, así como lo hizo Pablo, hasta el final de su vida. Niños, en esta porción de la palabra, donde el apóstol Pablo, él hace como un informe y allí él da cuentas de todo su trabajo que ha hecho para la iglesia, de qué fue lo que él hizo en sus viajes. Y esto lo hizo para no solamente informar a la iglesia, sino también ayudó a reconciliar situaciones difíciles con algunos líderes de la iglesia en Jerusalén y su ministerio a los gentiles. Pablo se dedicó en especial a los gentiles, que eran aquellas personas que no eran judías. Entonces, él
les enseñó el mensaje de Dios. Él les predicaba en específico a los que no eran judíos y muchos se convirtieron. También Pablo, durante su mensaje, él también exhortó a la iglesia a la importancia de tener humildad, de tener cuidado de los más pobres, de los más necesitados. Asimismo, de la misma manera nosotros debemos también tener cuidado y orar y poder en lo que podamos suplir las necesidades de nuestros hermanos. Así que esta es una lección que el apóstol Pablo nos enseña a trabajar duro, a esforzarnos, no solamente por nuestras necesidades, sino también por la iglesia. Que nosotros también seamos participantes de esa gran misión que el Señor nos dio, de proclamar su palabra y que el nombre de Jesucristo sea conocido en todas partes. Niños, después que Pablo les enseñó a la iglesia de Efeso a que era lo más importante, que no eran las cosas materiales, sino la palabra del Señor y pensar en todas las cosas espirituales que el Señor nos ha enseñado. Entonces, luego de esto, Pablo les dijo a la iglesia que él debería ir a Jerusalén. Y entonces los ancianos despidieron a Pablo y lloraron. Y ellos se pusieron tristes porque estaban despidiendo a un amigo que quizás no verían otra vez. Entonces Pablo y los ancianos se entristecieron al darse cuenta de que no se verían nuevamente. Pero antes de partir ellos hicieron algo muy importante. Se arrodillaron y oraron. Sabía que Dios escucharía y respondería sus oraciones y cuando acudieran a Él pidiendo ese consuelo y esa fortaleza, el Señor se las daría. Así que cuando nosotros estemos tristes, siempre es beneficioso y es muy apropiado orar. Dios está cerca de nosotros y en los momentos tristes, así como en los momentos alegres, el Señor siempre va a estar con nosotros y va a escuchar de nuestras oraciones. Hasta aquí nuestra clase del día de hoy, niños. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Que esta enseñanza en este día pueda quedar en nuestras mentes, en nuestros corazones y nosotros podamos ponerla por obra. El Señor les bendiga.